En este tutorial vamos a explicar y realizar la fabricación de un cable UTP con conectores RJ45 para poder conectar una cámara IP. Este tipo de cable sirve también para cámaras IP con alimentación PoE. Para ello vamos a necesitar un cable UTP categoría 5E, dos conectores RJ45, una máquina crimpadora para los conectores RJ45 y un comprobador para saber si se ha realizado bien el cable UTP. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse manuales, software y freeware. El proceso de crimpar el cable hay que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque yo en instalaciones me he encontrado de cada chapuza que no sé ni cómo funcionaban las cámaras IP. Bueno, aquí tenemos el cable UTP, ¿vale? Y aquí tenemos el conector RJ45. Ahora vamos a armarlo. Cortamos por aquí, ¿vale? Quitamos esto, envoltura, el plástico este que tiene, esto también, el hilo también lo quitamos. Vamos a ver. Lo quitamos también. Y tenemos ya los hilos, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues desenredarlos. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí. ¿Vale? Y por aquí. ¿Vale? Ahora yo utilizo un destornillador para, digamos, alisarlo un poquitín. Así, así. ¿Vale? Y así. Ya tenemos todos los hilos. Ahora vamos a empezar de izquierda a derecha. Blanco, naranja, naranja, blanco, verde. Vamos a ver que está por aquí. Blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, marrón y marrón. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver, vamos a recortar un poquitín. Vale, cogemos el conector, ¿vale? Mucha gente hace esto que voy a hacer yo ahora mismo. Pone el conector y esta parte de aquí, ¿vale? Esto lo deja como así. El conector puesto el cable y aquí. Esto no se tiene que hacer, porque si no esto se pone muy flexible y al final se sale algún cable o no hace contacto. Con lo cual ponen el conector, vean que lo blanco está en esta parte, ¿vale? La funda tiene que llegar a esta parte, con lo cual todavía no hemos llegado. Lo que hacemos, sacamos, cortamos un poquitín más y volvemos a poner. Vale, ahora vemos, vamos a ver, ahora vemos ya que la funda ha llegado, ¿vale? Y comprobamos aquí también que ya están todos los cablecitos, llegan hasta aquí arriba. Ahora cogemos la grimpadora, ponemos aquí, ¿vale? Y grimpamos, ¿vale? Y ya tendríamos el conector hecho. Ahora vamos a hacerlo con el otro lado. Aquí tenemos el otro lado y el conector. Pues vamos a hacer lo mismo. Cortamos por aquí. ¿Vale? Hay máquinas especiales que ya hacen este corte de aquí. ¿Vale? Pero yo estoy acostumbrado con la tijera y lo hago con la tijerita. Vamos a ver. Cortamos por aquí. El plastiquito también. ¿Vale? Y ahora lo mismo. Vamos a desenredar los cables. Vamos a ver. 1, 2, 3,
y 4. Y ahora nuevamente con el destornillador pues los alisamos para que quede un poquitín mejor. Cada uno tiene sus trucos, yo tengo este truco. Vale. Ok y ok. Vale. Pues ahora vamos a empezar nuevamente. Naranja. Digo blanco, naranja. Naranja. Blanco, verde. Azul. Blanco, azul. Vale. Verde. Blanco, marrón y marrón. Vale. Ahora vamos a cortar por aquí un poquitín. Ponemos el conector. Vale. Y vemos que esto no está, la funda no está, con lo cual volvemos a cortar más. Vale. Ahora volvemos a poner el conector y vemos que todavía falta. Volvemos a cortar más. Vale, ahora volvemos a poner y vemos que ya ajusta la funda, aunque le falta un poquitín. Vamos a cortar un poquitín más. Vale. Ahora sí. Ahora ya vemos que está haciendo bien tope. Cogemos la crimpadora, la del medio, que es la de 8 pines. Vamos a ver. A ver. La metemos, hacemos un poquitín de presión y crimpamos. Y ya tenemos el conector puesto. Ahora vamos a comprobar con el comprobador si están bien hechos los pines. Aquí tenemos el comprobador y los dos pines. Este comprobador es muy simple, es de los más básicos. Pulsas y aquí nos dice cuál estaría, todos los pines, si está conectado, cruzado, en corto o no está conectado. En este caso nos pone que no está conectado. Aquí cogemos, ¿vale? Tienen para distintos tipos para USB, conector telefónico y conector de red, ¿vale? Pues ponemos uno en un lado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y el otro conectamos aquí. Y ahora vamos a ver si hace pinos. Vemos que está conectado y los 8 pines, ¿vale? Otra vez. Está conectado y los 8 pines, con lo cual ya estaría el cable hecho para la cámara IP. Así de fácil. Hay gente que no tiene comprobador, lo mejor es hacéis el cable y directamente desde el router o el módem lo conectáis directamente a la cámara. Y si linkea, significa que funciona perfectamente. Pero normalmente si se hace bien el conector, no hay ningún problema. Bueno, ahora vamos a probar en una cámara si funciona o no. Tenemos el cable de alimentación y el cable de red. Vale, vamos a conectar primeramente el cable de alimentación. Vale, esta cámara solamente va por cable, no va por Wi-Fi, ¿de acuerdo? Le conectamos a la alimentación, que hace su chequeo y ya reconocerá que no tiene cable de red, con lo cual esto empezará a parpadear, ¿vale? Ya está parpadeando, digamos que tiene corriente, pero no encuentra ninguna red, ¿vale? Ahora vamos a conectar el conector, ¿vale? Y ahora va a tener que dejar de parpadear. Reconoce que tiene algo conectado. Está linkeando. Y ya tiene conexión, con lo cual ya se ha quedado fijo. Hemos comprobado que el cable que hemos realizado funciona perfectamente. Aquí termina este tutorial. Realizando bien el cable, no vamos a tener problemas de comunicación de la cámara IP. Por experiencia propia, cables en instalaciones que no estaban bien crimpado el conector RJ45, uno después se vuelve loco para encontrar la avería. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área.
que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.